Bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Ahora nos vamos a encontrar durante un mes en 8 encuentros en este curso de teoría y técnicas de la interpretación jurídica. Les doy la bienvenida en nombre de la Escuela de Capacitación y le voy a ceder la palabra a la doctora Sandra González Taboada, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, para que empiece con esta apertura del curso. Sandra, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Lorena, buenas tardes a todas y todos. Una alegría ver compañeros de los diferentes rincones de nuestra amada provincia. Y bueno, desde la asociación estamos dando continuidad a estas capacitaciones que hemos organizado en forma conjunta con nuestra querida Escuela de Capacitación, y agradecemos en forma muy personal a Lorena Spickerman. Hoy nos convoca una temática que ha sido muy solicitada por tanto nuestros asociados como los diferentes operadores del sistema judicial, que tiene que ver con la argumentación, que tiene que ver con las técnicas y la teoría jurídica. Va a estar a cargo del doctor Federico Arenas, que es un integrante del CONICET, y de esta forma hemos sumado a esta prestigiosa institución en nuestra capacitación. Esta sumatoria, este ingreso del CONICET tiene que ver con un convenio firmado entre el Tribunal Superior de Justicia y el propio CONICET. Nosotros desde la comisión directiva de la asociación nos honramos en acompañar, estamos muy contentos, celebramos este tipo de eventos académicos, que estamos convencidísimos que el que comienza hoy, que como dijo Lorena, va a ser durante 8 encuentros, nos va a permitir obtener nuevas herramientas para un mejor desempeño de nuestra función en el ámbito en donde la desempeñemos. La capacitación permanente, sabemos todos que es un mandato constitucional, es un mandato legal, y es un medio, o creemos que es el medio más idóneo para mejorar la calidad del servicio de justicia. Los agradecimientos, como siempre, al doctor Germán Busamia, en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, por confiar en la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y nuestro también especial agradecimiento al señor Alan Telminio y a Federico Arenas, que va a ser nuestro expositor de hoy. Y por último, vamos a agradecer la participación de todas y de todos ustedes. Muy bienvenidos y ojalá sea provechoso. Ahora tengo que dar la palabra a Alan, ¿verdad, Lore? Gracias, Sandra. Sí, Alan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un honor comenzar la relación con el Poder Judicial de Neuquén a través de este curso, de este encuentro. El próximo lunes vamos a cerrar la cuestión formal con la firma del convenio marco. Esta actividad está, valga la redundancia, enmarcada en esta relación que comienza, y a modo de síntesis, quizás algunos lo conocen, pero el CONICET, les comento, es una entidad autárquica en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación. Posee actualmente 28.000 agentes y posee más de 300 institutos de doble dependencia que están ubicados desde la provincia de Tierra del Fuego hasta Jujuy. El socio del CONICET es, en general, prácticamente en un 95%, la universidad pública. Nuestros más de 12.000 investigadores son prácticamente en su totalidad docentes de esas universidades, como quien va a disertar hoy, y en ese marco el CONICET extiende sus relaciones en todo el territorio de la nación. El programa Ciencia y Justicia, del cual yo soy responsable técnico, nace hace 6 años, porque nosotros advertíamos que distintos investigadores y técnicos del CONICET se relacionaban con fiscales, con jueces, que de alguna manera sus servicios eran solicitados fundamentalmente para pericias. En ese marco
nos dimos una política institucional y el programa se crea en el año 2015 y abordó distintos temas, distintos módulos, entre ellos la capacitación. Y fue así que comenzamos a firmar convenios marcos con distintos poderes judiciales, ministerios públicos de todas las provincias, de las distintas provincias de nuestro país, y bueno, y llegamos a esta instancia con la provincia de Neuquén, con el Poder Judicial de Neuquén. Por eso quiero agradecer especialmente al Superior Tribunal, a través de su presidencia, del doctor Busamia, y también a la Asociación de Magistrados y Funcionarios, por permitirnos esta actividad y las que vengan, a través de la doctora Sandra González Taboada, perdón. Dicho esto, me gustaría comentarles que un poco el currículum del orador de hoy, el doctor Federico Arena, que es abogado, es investigador adjunto del CONICET a partir del año 2014, es profesor asociado de Filosofía y Lógica Jurídica de la Universidad Blas Pascal, es profesor interino de Metodología de la Investigación del Crimen en la Tecnicatura en Asistencia en Investigación Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. El doctor Arena se doctoró en Filosofía del Derecho y Bioética Jurídica en la Universidad de Génova, Italia, y se postdoctoró en el Departamento de Estudios Jurídicos Angelo Raffa de la Universidad Bocconi en Milán, Italia. Entre otros proyectos de investigación, dirige el titulado Sesgos y Estereotipos en la Actividad Probatoria, publica en revistas nacionales e internacionales y es autor, entre otros, de los libros El convencionalismo jurídico, un recorrido analítico. Doctor Busamia, le cedo la palabra luego de la introducción y les agradezco enormemente la invitación en esta primera jornada del curso que comienza. Muchas gracias. Gracias, Alan. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, en representación del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial de Neuquén, muchísimas gracias al CONICET, en la persona del doctor Teminio. El tribunal había comenzado por 2019 los contactos para integrarnos al programa de Ciencia y Justicia. Afortunadamente logramos incorporarnos, tenemos mucha expectativa en muchas áreas de trabajo, no solamente la de capacitación que vamos a comenzar hoy, la vamos a extender y profundizar todo lo que podamos y nos permita el convenio y la disposición de los disertantes que ofrece CONICET, sino también en las áreas de investigación y fundamentalmente en áreas de consultoría, que tenemos expectativa que el CONICET nos ayude en el programa de modernización que estamos retomando luego de este contexto de pandemia desde 2020. Así que muchísima satisfacción institucional de parte nuestra de poder concretar este vínculo con CONICET, que nos parece fundamental y muy útil. También el agradecimiento especial a la Asociación de Magistrados y Funcionarios, en la persona de la doctora González Taboada. Siempre es un gusto organizar estas actividades, se hace muy fácil trabajar en conjunto, intercambiando visiones sobre las materias y los temas que son de interés. Así que muchas gracias, Sandra, junto a todo el equipo de la Comisión Directiva de Asociación. Siempre es un gusto trabajar en conjunto, y todo es más fácil con el apoyo de la Escuela de Capacitación, todo el equipo que lidera Lorena Spickerman y todos los que tienen absolutamente asumido un compromiso con la capacitación y hacer todo más llevadero y más ameno. Un poco le cuento a Federico cuál es el auditorio que tenemos hoy. Primero aclaro que en un contexto como el de abundancia de capacitaciones que ofrece Escuela de Capacitación, un auditorio de casi 60 personas es muy bueno, lo que significa que ha habido una respuesta muy importante de parte de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Neuquén, lo que explica también el atractivo de la temática y del expositor que tenemos hoy. En segundo lugar, está presente toda la provincia de Neuquén, hay representantes de las 5 circunscripciones en que nos dividimos, y todos los fueros. Hay magistrados y hay funcionarios de fuero penal, de fuero procesal administrativo, de fuero laboral, de fuero civil, de fuero de familia, y funcionarios que trabajan en todos los fueros en distintos lugares. Hay gente del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, así que es absolutamente variado en función y en fuero en el que trabajan.
Así que de parte nuestra, muchísimas gracias, muy bienvenidos tanto a Alan como a Federico, y le voy a ceder la palabra para que comience su exposición, deseando una excelente jornada de capacitación, y nuevamente a disposición el Poder Judicial de Neuquén para profundizar este vínculo con CONICET. Así que Federico, muy buenas tardes y muchas gracias por estar presente. Bueno, muchas gracias, doctor Usamia. Me gustaría empezar agradeciendo a la Asociación de Magistrados y Funcionarios y al Tribunal Superior del Poder Judicial de la provincia de Neuquén por la posibilidad de estar hoy dando esta capacitación, y en particular a Lorena Spiekerman por la organización y por, digamos, también el contacto. Yo creo que son muy importantes estas instancias de intercambio. Creo que en el 2018, donde también nos conocimos con Alan en un congreso de Ciencia y Justicia en la provincia de San Luis, donde también empezamos a pensar en la posibilidad de extender este tipo de capacitación, y la verdad que es un gusto que a pesar del contexto difícil se haya podido poner en pie una capacitación de este tipo. Y una pequeña cosa que me gusta a mí resaltar de, digamos, las vueltas que di y que señaló Alan, es que lo que me permitió regresar a la Argentina en el año 2014 fue el programa de repatriación del CONICET, un programa que a mí me parece fundamental, y quisiera resaltar esa posibilidad que tuve gracias al CONICET y a ese programa. Bueno, la idea de las 8 sesiones, me gustaría empezar dando un panorama breve, pero un poco cómo hemos pensado esta capacitación. En las 8 sesiones me acompañarán Hernán Bouvier y Paula Gaido, que son también investigadores del CONICET. Yo voy a dar 4 sesiones y ellos van a dar 2 cada uno. La idea es empezar esta semana con consideraciones teóricos generales acerca de la interpretación, las normas y el análisis conceptual. Las primeras 2 consideraciones las voy a tratar de introducir yo hoy, es decir, teoría de las normas y teoría de la interpretación, y Hernán el jueves abordará sobre todo análisis conceptual. Entonces esta primera semana va a ser mucho más teórica. Yo creo que al menos vamos a hacer el esfuerzo de mostrar la importancia de manejar estas herramientas para enfrentar luego lo que sigue la capacitación. Ojalá que logremos convencer acerca de eso. Y a partir de la segunda semana vamos a proponerles abordar de manera particular una serie de métodos o técnicas interpretativas admitidas en la cultura jurídica argentina en general. Empezaré yo por el argumento del significado literal. La idea es presentar las exigencias de cada uno de esos argumentos, las limitaciones y algunas posibles soluciones. Luego seguiré también yo con la intención del legislador, el argumento de la intención del legislador, y luego ya nos pasaremos un poco más a la construcción jurídica con el argumento de analogía. Después Paula Gaido se referirá a la interpretación constitucional en 2 sesiones. En la primera enfrentará el originalismo con teorías más constructivas de la interpretación constitucional, y en la segunda sesión abordará sobre todo el problema de la ponderación. Y cerrará la capacitación Hernán con una sesión sobre el argumento basado en el precedente, es decir, el argumento según el cual el hecho de que una decisión por parte de un tribunal haya sido tomada en el pasado hace que sea obligatorio decidir del mismo modo en el presente. Entonces, un poco esas son las distintas sesiones. Obviamente nuestra idea no es ofrecer aquí ningún criterio de corrección y de cómo se debería interpretar, sino ofrecer herramientas analíticas para abordar estos argumentos. Y yo temo que muchas de las cosas que digamos son cosas que probablemente ustedes mismos ya manejan, y quizás lo único que hagamos, y ojalá eso sea así, sea simplemente poner en casilleros algunas nociones que ustedes probablemente manejan mucho mejor que nosotros. Pero entonces esa es un poco la idea general. En cuanto a la organización, bueno, como ya empezamos unos 20 minutos, quizás no haga falta hacer hoy una pausa intermedia, podría ir hasta el final,
salvo que alguien levante la mano y diga, no soporto más esto y quiero hacer 10 minutos de pausa, pero si no podemos ir hasta el final, pero la idea es igual en las sesiones siguientes organizarnos de ese modo, 1 hora, unos 5 o 10 minutos, y después el resto, porque ya trabajando hace 1 año y medio en este contexto virtual, advierto que después de los 40 minutos ya no tiene mucho sentido seguir de manera lineal. Y la idea también es que sean participativas, como somos muchos, yo de todas formas quiero dejar abierta la posibilidad de que quien quiera intervenir pueda hacerlo a medida que yo expongo. Supongo que eso exige levantar la mano para que le habiliten el micrófono. Creo que todos tienen habilitado el micrófono, simplemente lo tienen que abrir ustedes. Sí, gracias Lorena. Y si no, si prefieren, pueden ir dejando preguntas en el chat, y sobre el final yo reservo unos 10, 15 minutos para abordar esas consultas u observaciones que haya en el chat. Digamos, tienen las dos opciones. Entonces, comenzando por el tema de hoy, yo tengo una presentación que voy a compartir. Es un Prezi. A ver si lo hago bien. Esto me permite. Creo que ustedes ya lo están viendo, ¿no? El Prezi. Ya se está viendo, sí. Perfecto. Entonces, como les decía, la idea de hoy es introducir herramientas teóricos generales acerca de aquello en lo que consiste la actividad interpretativa, y dado que yo voy a concebir la actividad interpretativa como aquella que conduce a la identificación de la norma que puede ser asociada a un texto normativo, también voy a hacer algunas consideraciones teóricas sobre la noción de norma jurídica. Dado que es lo que tenemos que identificar con la interpretación, vale la pena tener algunas herramientas acerca de qué consiste aquello que tenemos que identificar. Dependiendo del tiempo, me detendré más o menos en algunas de estas consideraciones acerca de las normas generales. De todos modos, si hay algo que pase demasiado rápido, podemos volver en las preguntas o retomarlo en sesiones posteriores sin problemas. Algunas ideas generales, digamos, esto a modo simplemente de introducción para empezar, digamos, sin ir directamente a lo complejo, sino empezando un poco a introducir el tema. No, la actividad de interpretar es, o mejor dicho, el término interpretar describe un conjunto bastante plural de actividades, ¿no? Entonces, una cosa es interpretar hechos históricos, otra cosa es interpretar obras de arte, y otra cosa es interpretar acciones humanas. Hay algunos que dicen que interpretar respecto a cada uno de estos objetos es una cosa completamente distinta. Y hay otros que dicen que hay un hilo de estas actividades, que es la búsqueda de un significado, de un hecho histórico, de una obra de arte o de una acción humana. Pero dado que ahora el significado está allí usado de manera demasiado amplia, no es que avancemos mucho en esa, digamos, equiparación de todas estas actividades. Brevemente, ¿no? Interpretar hechos históricos implica decidir cuántas lecturas de un mismo hecho es el que privilegiamos. Ese es, ¿no?, el estatua de Saddam Hussein hace unos años cayendo en Irak. Ese puede ser un hecho histórico que puede ser interpretado como la invasión de un territorio por parte de una potencia para apoderarse de los recursos petrolíferos, o puede ser interpretado como la misión para garantizar un gobierno democrático en contra del gobierno dictatorial. Digamos, son dos interpretaciones de un mismo. Eso es un poco en lo que consiste en los hechos históricos. Después no me quiero detener mucho en estos ejemplos, porque la verdad que hay mucho material más sobre teoría, pero interpretación de una obra de arte, algunos la consiguen como la búsqueda de aquello que quiso hacer el artista con su obra. Esa es, ¿no?, una obra de arte de Andy Warhol, uno de los cajones Brillo. Bueno, Andy Warhol, una de las cosas que hizo fue poner en el ámbito artístico objetos de la vida cotidiana y alejarse, ¿no?, de las... Bien, simplemente para decir que allí intención parece ser entonces buscar la intención del artista. En arte también interpretar consiste en llevar adelante de cierto modo
una determinada obra de arte, ¿no? Aquí interpretar una ópera no quiere decir identificar la intención del autor, sino ser capaz de llevarla a cabo con cierto talento arriba de un escenario, etc. ¿No? Hay distintos, una performance es también un modo de interpretación artística muy, muy distinto, pero lo que me interesa es que aquí en la interpretación jurídica nos concentramos en acciones humanas, sobre todo en acciones lingüísticas, y en particular aquellas que resultan en textos, que es un poco lo que más nos interesa a los teóricos de la interpretación jurídica, dado que el objeto de la interpretación en derecho son textos normativos de manera paradigmática, ¿no? Y en el caso de los textos, normativos, interpretar entonces consiste sencillamente en asignar un significado y se traduce en las formas típicas de los enunciados que están ahí ejemplificados, como X significa Y, el texto expresa tal significado, o la disposición normativa tal significa o expresa tal norma. Ese último es lo que yo voy a llamar enunciado interpretativo. Entonces, un enunciado interpretativo es un enunciado que asocia a una determinada disposición normativa un significado dado, es decir, una norma. Según un enunciado interpretativo, una determinada disposición normativa expresa cierta norma. Y también a modo de introducción, algo que seguramente ya es digamos, muy conocido, pero vale la pena también para ubicarnos, por eso voy a pasar más rápidamente sobre esto, si quieren vuelvo después al final, es el lugar que tiene la interpretación, ¿no? En la decisión judicial. Es bastante conocido el modelo del silogismo, según el cual, ¿no?, la decisión judicial está conformada por una premisa mayor en la que hay una norma, y una premisa menor en la que están descritos los hechos, y la conclusión una norma individual. En teoría del derecho, la justificación interna es aquella que exige que se dé entre estas premisas la relación lógica correcta, y lo que a mí me interesa aquí es la justificación externa. La justificación externa de la decisión judicial, incluso bajo este modelo del silogismo, exige fundar la elección de determinada norma en la premisa mayor, el uso de determinada norma en la premisa mayor, y fundar la descripción de los hechos en la premisa menor. La descripción de los hechos se fundamenta de manera externa a partir del procedimiento probatorio, y la interpretación, que es lo que nos ocupará en estas sesiones, es el conjunto de argumentos que en una cultura jurídica son admitidos para justificar la premisa mayor del silogismo judicial. Es decir, los jueces no están autorizados a usar en sus decisiones cualquier norma, sino que tienen que ser capaces de mostrar que la norma que usan en sus decisiones puede ser asociada mediante un determinado argumento interpretativo a un texto normativo. Obviamente esto exige mayores matizaciones que espero las podamos introducir a medida que avanzamos, pero este es el lugar central de la interpretación, ¿no? La justificación externa de la premisa mayor del silogismo judicial, y yo creo que este es lo que hace importante un intercambio como el que vamos a llevar adelante en estas 8 sesiones, porque no siempre es, digamos, del todo evidente que la identificación de una norma jurídica exige llevar a cabo un conjunto de actividades intelectuales complejas. Hay veces que las normas jurídicas pueden ser captadas sin mayores dificultades, pero en muchos casos identificar la norma jurídica sobre cuya base tomar una decisión exige llevar adelante cierto tipo de actividad intelectual compleja, y lo que aquí nos interesa es ahondar un poco más en las características, elementos de ese tipo de actividad. Bien, como les decía, entonces la interpretación resulta en un enunciado interpretativo. Según un enunciado interpretativo, una determinada disposición normativa expresa cierta norma. Entonces, vale la pena, creo yo, detenernos en aquello que es una norma, o al menos
puede ser, o probablemente ustedes estén en desacuerdo con alguno de los puntos, pero al menos introducir el modo en el que yo voy a entender aquello que es una norma en este conjunto de sesiones. Digamos, Federico, los dos... Sí. disculpa que te corté, pero quería avisar que recién, cuando a vos se te cortó, automáticamente se cayeron 20 personas del Zoom. Y a nosotros también tuvimos algún problema de corte de internet. Así que bueno, si a alguno le pasa, evidentemente está pasando algo con internet por zonas. Si a alguno le pasa, vuelve a reintegrarse al Zoom y bueno, tendremos paciencia hoy, pero se ve que fue algo que pasó en la internet. Bien, no fue solamente aquí en Córdoba, No, sino porque que sí, es si cierto. ustedes se fijan, se cayeron más de 20 personas de Zoom en un ratito. Evidentemente hay un tema, hay un problema de internet. Sí. Así que solamente quería avisar eso para que, bueno, con tranquilidad después, si les pasa, vayan ingresando, que ya estamos. Ahí, bueno, Perfecto. sí. Bueno, Sí, Verónica, no gracias. había llegado a hablar tanto como para que se hayan arrepentido de estar y se hayan No, ido, sino que no fuiste vos, probablemente no sea fuiste vos. internet. Fue un Bien. problema de internet. Así que bueno, disculpa, De Federico, internet. quería aclarar eso Muy nada bien. más. No hay problema. Bien, como les decía, entonces, ¿qué es una norma? Mi idea, aquí hay mucho material en este conjunto de diapositivas. No lo voy a desarrollar todo porque me interesa detenerme en un poco más de detalle después en teoría de interpretación, pero si sobre el final quieren que volvamos sobre alguno de estos puntos, puedo volver. La forma lógica estándar, que al menos en teoría del derecho se sostiene pueden ser reconducidas todas las normas, es la forma lógica de un condicional. Esto es, digamos, bastante básico, con un antecedente donde están descritos el caso o la situación de hecho, y un consecuente donde está descrita la solución normativa o la consecuencia jurídica. Lo que a mí me interesa señalar es esta idea que introduce uno de los autores que le señalaba a Lorena cuando conversábamos, que es Frederick Schauer. Tiene un libro muy interesante y también que ha sido discutido en filosofía del derecho, que se llama Las reglas en juego, un libro del 91, Playing by the Rules, traducido por profesores de Mar del Plata, en donde él sostiene que para las normas jurídicas, en cuanto a normas generales, podemos distinguir tres niveles en su estructura. El nivel de la justificación, el nivel de la generalización empírica y el nivel de la prescripción o norma propiamente dicha. En el ejemplo que yo les propongo aquí, la norma, el condicional es si mayor de 18 años, entonces derecho de voto, una norma sencilla, un clásico ejemplo. Esa norma, esa prescripción, tiene la pretensión o es un modo de realizar, de instanciar de manera más precisa algo que consideramos valioso, un cierto fin, un objetivo, un valor, que es garantizar decisiones políticas correctas, mejor dicho, garantizar la calidad de nuestras decisiones políticas, exigiendo que participen únicamente las personas que tienen cierta capacidad para tomar decisiones. Ahora bien, ¿cómo sabemos que esa prescripción es un modo adecuado de instanciar o de realizar esa finalidad o ese valor? Gracias a una generalización descriptiva, que es la que se encuentra ahí en el medio, en el segundo nivel, que establece una relación probabilística entre el hecho de tener más de 18 años y tener cierta madurez política. Según esta generalización, es bastante probable que si alguien pertenece al grupo de personas de más de 18 años, pertenezca también a la categoría de personas políticamente maduras. Si esa generalización empírica, es decir, que tiene la pretensión de describir correctamente cómo es el mundo, es una generalización correcta, por lo general para ello es necesario que tenga cierto apoyo en datos estadísticos, entonces la norma está adecuadamente conectada con la finalidad, el valor que pretende conseguir.
Lo interesante de esta reconstrucción de Schauer es que desde su punto de vista, el funcionamiento de las normas generales debería volver opaca su justificación. ¿Qué quiere decir esta idea de la opacidad? Quiere decir que si nosotros tratamos a la norma mayor de 18 años, entonces derecho a voto, como una norma general, de acuerdo con la idea de Schauer, deberíamos aplicarla sin tener en cuenta, en cada caso de aplicación, si realiza o no el valor o el objetivo que se pretendía lograr a través de esa norma. Entonces, por ejemplo, parecería que así funciona la aplicación de las normas de tránsito por parte de un policía, aquí en Córdoba la policía caminera en la ruta, ¿no? Si yo voy por la autopista Córdoba-Buenos Aires, un día soleado, con el pavimento seco, sin ningún otro automóvil, a 200 kilómetros por hora, y me para la caminera me va a poner la multa, aunque yo le diga, mire, la norma del máximo de velocidad lo que quería era garantizar la seguridad en la circulación, dado que no hay otros autos, hay sol, yo soy un conductor avesado, no puse en riesgo a ninguna otra persona, no tiene sentido que usted me aplique la multa. Probablemente el policía no me va a hacer caso y me va a aplicar la multa de todos modos, y eso es lo que Schauer llama la opacidad, en el sentido que una vez que identificamos una norma general, para intentar instanciar cierto valor, es como si pusiésemos una cortina que impide mirar la justificación en cada instancia de aplicación de la norma. Obviamente estas son ideas controvertidas, de hecho cuando veamos distintos métodos interpretativos, muchos de estos métodos en realidad lo que procuran es mirar atrás de la norma para ver cuál es su finalidad y de ese modo ajustar la aplicación, pero al menos permite introducir estas nociones de opacidad y de 3 niveles en la estructura de las normas generales. La idea de opacidad puede ser presentada también diciendo que el antecedente de una norma general es un antecedente cerrado. Que sea cerrado quiere decir que nada de lo que quedó adentro puede salir y nada de lo que quedó fuera puede entrar, ¿no? Sería como si alrededor de los 18 años existiese una muralla, lo cual todos los mayores de 18 años tienen derecho a voto, y nadie que no tenga más de 18 años tiene derecho al voto. Entonces, el hecho de que tratemos una norma general como opaca y por lo tanto como teniendo un antecedente cerrado es lo que permite decir que esas normas resuelven de manera anticipada un conjunto indefinido de casos futuros. Porque si el antecedente fuese abierto, yo ya no puedo estar seguro cómo va a ser resuelto un caso en el futuro, dado que antes de saber cómo se resuelve, debo saber si de la interpretación de la norma se sigue que queda dentro o fuera. El ejemplo de Schauer en su libro, que es bastante recurrente en las discusiones sobre este punto, es el de la prohibición de ingresos de perros en un restaurante. Probablemente la finalidad del dueño era mantener la tranquilidad dentro del restaurante. Lo que dice Schauer es que si tratamos a esa norma como una norma general, cada vez que se presenta alguien con un perro, lo vamos a dejar afuera. Y no nos vamos a estar preocupando por determinar si en ese caso se altera o no la tranquilidad. Por ejemplo, si llega una persona no vidente con un perro lazarillo, lo que dice Schauer es, eso sí es una experiencia incómoda, recalcitrante, pero si tratamos la norma como norma general, dado que es un perro, queda dentro del antecedente, y el antecedente cerrado, tiene prohibido el ingreso. Este modo de presentar esta idea de Schauer, que puede ser, digamos, considerado un poco rígido, tiene, digamos, la intención de mostrar de qué modo se pueden aplicar a la manipulación de normas generales, a las decisiones basadas en normas generales, 2 reglas de la lógica, que son el modus ponens y el refuerzo del antecedente. Solo si tratamos una norma general como teniendo el antecedente cerrado, podemos razonar a partir de esa norma general recurriendo a estas 2 herramientas lógicas o reglas lógicas del modus ponens y del refuerzo del antecedente, que a pesar de estos nombres quizás un poco toscos o ariscos, digamos, son reglas muy sencillas. El modus ponens simplemente es la regla según la cual, si tenemos un condicional con el antecedente cerrado, alcanza con que se dé el antecedente para que se siga necesariamente el consecuente.
Entonces, si es un perro, alcanza con eso para que se siga la prohibición de ingresar. Si es mayor de 18 años, alcanza con eso para que se siga el derecho de voto. Pongo el antecedente y se da necesariamente el consecuente. Y el refuerzo del antecedente es la regla según la cual no importa qué otro rasgo se dé, además del antecedente, siempre se va a seguir el consecuente cuando el antecedente es cerrado. Entonces, no importa si es un perro de la reina, no importa si es un perro lazarillo, no importa si es un perro de alguien que cumple años, no importa si es un perro pequeño, no importa qué otras características se agreguen a la que en el antecedente, no importa de qué manera reforcemos el antecedente, siempre se va a seguir el consecuente cuando tratamos la norma general como teniendo un antecedente cerrado. Entonces, normas generales, 3 niveles en su estructura: justificación, generalización y norma propiamente dicha. Y tenemos estas herramientas teóricas controvertidas, pero que nos permiten pensar sobre el funcionamiento de normas generales, que son la opacidad y la idea de antecedente cerrado. Como les decía, tenían más material sobre la construcción de normas generales, pero les propongo que lo pasemos a esto por ahora. De última, si después queda tiempo, vuelvo, para poder detenerme quizás un poco más en la teoría de la interpretación, que es a lo que hemos venido. Un primer punto que me parece que vale la pena introducir un poco también, para decirlo en términos coloquiales, ustedes me piquen el boleto, digamos, para que sepan más o menos cómo voy a impostar el resto, a presentar el resto de las sesiones y el resto de esta clase, es distinguir entre distintas teorías de la interpretación. Hay muchos modos de presentar la oposición o la controversia entre teorías de la interpretación. Yo creo que un modo de hacerlo es como discutiendo acerca de si existen o no criterios de verdad o corrección de los enunciados interpretativos. Es decir, las teorías de la interpretación, tal como las voy a presentar, discuten si un enunciado interpretativo, es decir, un enunciado según el cual, de acuerdo con un juez o un jurista, un determinado texto normativo significa tal cosa, es susceptible de ser correcto o incorrecto, o no hay criterios de corrección en la interpretación jurídica. La importancia de esta discusión es que a partir de un enunciado interpretativo es que se formulan enunciados jurídicos, es decir, enunciados acerca de nuestros deberes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un agravante del robo, cuando se trate de vehículos dejados en la vía pública, ha surgido una controversia interpretativa acerca de si el término vehículo en esa disposición normativa del Código Penal incluye o no las bicicletas. Para algunos jueces, ya voy a citar con un poco más de precisión esta jurisprudencia, el término vehículo en ese artículo del Código Penal incluye en su significado a las bicicletas. Entonces tenemos un enunciado interpretativo en el cual la agravante del hurto en el Código Penal, en donde dice vehículos, significa también bicicletas. La pregunta sobre la que discuten y dan respuestas distintas a las distintas teorías de interpretación es si ese enunciado, vehículo incluye bicicletas, es correcto o incorrecto, o no hay criterios de corrección. ¿Qué quiere decir que no hay criterio de corrección? Que no tiene sentido criticar a un juez o a un jurista por haber interpretado de un modo o de otro una disposición normativa, porque en realidad cualquier interpretación es admisible. Y dentro de esas teorías de la interpretación, yo creo que se pueden distinguir dos grandes familias: las teorías semánticas y las teorías políticas. Lo que caracteriza a la familia de las teorías semánticas es la idea según la cual la corrección o incorrección, o falta de tal corrección de un enunciado interpretativo, depende del significado de los términos. Es decir, por eso son semánticas, porque acerca de lo que discuten estas teorías
es si los términos normativos, los textos normativos, tienen o no un significado dado. En cambio, las teorías políticas se oponen a las semánticas en cuanto sostienen que la corrección o incorrección de la interpretación no depende del significado de los textos, sino depende de la argumentación político-moral. Para que un enunciado interpretativo sea correcto, o carezca de la posibilidad de corrección, es necesario embarcarse en una discusión mucho más sustantiva sobre valores político-morales. Entonces, lo que quisiera hacer ahora es presentar con un poco más de detalle la discusión entre teorías semánticas y la discusión entre teorías políticas. Dentro de las teorías semánticas, está allí en el cuadrito, encontramos el cognitivismo y el escepticismo, como los dos grandes adversarios. El cognitivismo sostiene que existen criterios de corrección, es decir, que cuando un juez interpreta que vehículo incluye bicicleta, podemos determinar si esa es una interpretación correcta o incorrecta. El escepticismo interpretativo, en cambio, sostiene que no hay criterios de corrección. Que cuando un juez dice que vehículo incluye bicicleta, todo lo que está haciendo es decidiendo ese significado. Que no podemos criticar, al menos desde el punto de vista de la interpretación jurídica de esa decisión, más allá de que pueda ser criticada desde otro punto de vista. Cada una de estas posiciones tiene dos variantes, una extrema y una moderada, sobre las cuales probablemente ustedes ya hayan sentido hablar. El cognitivismo extremo es el que suele ser denominado también formalismo, y de acuerdo, y lo que les propongo en este cuadro de doble entrada es distinguir cada posición según qué tesis defiendan acerca del significado de los textos normativos, acerca del valor de verdad de los enunciados interpretativos, o corrección o incorrección, y acerca de la actividad interpretativa. Lo que dice el cognitivismo extremo formalismo es que los textos normativos tienen un único significado claro. Lo que diría un formalista extremo es que el término vehículo, para seguir con este ejemplo, después voy a introducir otros, tiene un único significado, y que ese significado es claro en el sentido que podemos saber qué captura y qué deja fuera. ¿Sí? Entonces, el significado es como una especie de reflector con una clara dirección lumínica que señala aquello que queda capturado por el significado, y todo lo que queda en la oscuridad no queda capturado por el significado. Y lo que tiene que hacer el intérprete es ir a descubrir ese único significado. La actividad interpretativa para el formalista es de conocimiento, así como el arqueólogo tiene que, digamos, remover el polvo de la historia para encontrar los vestigios de una civilización pasada que estaban ahí antes que él inicie su actividad, el intérprete tiene que ir a buscar el significado que está ahí antes de que él empiece la interpretación. Obviamente, el significado que la mayor parte de las teorías formalistas defienden como el significado que hay que ir a recuperar es el significado literal, con algunas concesiones a la intención del legislador cuando ese significado literal sea en algunos puntos problemático. Entonces, para el formalista, todo texto normativo tiene un único significado claro, la actividad interpretativa consiste en descubrir ese significado, y por lo tanto el enunciado interpretativo tiene valor de verdad. Es decir, que tenga valor de verdad quiere decir que puede ser verdadero o falso, y es verdadero si describe correctamente su único significado, y falso si no lo hace. Entonces, vehículo, vamos a ver en el diccionario, sería una posibilidad para el formalista. Si en el diccionario vehículo está definido de manera tal que incluye las bicicletas, descubrir el significado de ese término no es otra cosa más que describir ese significado. Vehículo, todo medio de transporte de personas o cosas. Bicicleta, velocípedo, que sirve para el transporte de personas o cosas. Es claro para el formalista que vehículo incluye a las bicicletas. Cualquier otra interpretación es una interpretación falsa del término vehículo. El cognitivismo moderado es la posición que suele ser atribuida a un filósofo del derecho que quizás conozcan, que es Herbert Hart, en su libro El concepto de derecho, sobre todo en el capítulo 7, titulado Formalismo y escepticismo ante las reglas.
allí Hart defiende la que se suele denominar también teoría ecléctica o cognitivismo moderado, que es una teoría según la cual es cierto que los términos tienen por lo general un significado, pero ese significado a veces es poco claro. Entonces, es cierto que el significado ilumina cierta zona y deja una zona a oscuras, pero en el medio hay una zona de penumbra, en la cual hay casos que no sabemos si entran o no en el significado. Esa zona de penumbra puede estar dada por la vaguedad, ya voy a volver sobre este término más adelante, o por la textura abierta del lenguaje. Es decir, el lenguaje puede ser indeterminado y por lo tanto dejar esa zona en la cual no sabemos si algo queda dentro o no del significado. Entonces, por ejemplo, podemos decir que vehículo incluye a las bicicletas, pero ¿qué sucede si se apoderó de una bicicleta de juguete? ¿O qué sucede si se apoderó de una estatuilla con forma de bicicleta? Esto es un caso iluminado por el significado de bicicleta, un caso claramente que no es bicicleta o está en esa zona de penumbra. Si el caso está en esa zona de penumbra, lo que dice Hart es que no queda más que el intérprete decida si incluirlo o no en el significado. Entonces, para Hart, la actividad interpretativa es una actividad de conocimiento cuando se trata de identificar el significado de los términos y de aplicarlo a los casos claros, y en esos casos los enunciados interpretativos tienen valor de verdad. Alguien que diga que el objeto que usó un deportista en las Olimpiadas en una carrera de ciclismo no es una bicicleta, está pronunciando un enunciado interpretativo falso. Pero alguien que diga que la bicicleta de juguete no es una bicicleta, si aceptamos que ese es un caso de penumbra, está decidiendo simplemente la extensión de ese significado. Entonces, es moderado el cognitivismo de Hart porque reconoce las dificultades en la interpretación. Los textos normativos tienen un significado, pero hay casos que caen en la zona de penumbra y que por lo tanto exigen que el intérprete decida. Que haya casos de penumbra no cancela la idea de que hay criterios de corrección, porque para que haya casos de penumbra hay casos claros, iluminados, y casos claros en la zona de oscuridad, ¿no? Entonces, para ponerlo con un ejemplo sobre el que volveré más adelante, claramente no sabemos en qué momento un contenedor de cierta mercadería está en mal estado. Sabemos que si todas las manzanas, por ejemplo, están podridas, el contenedor está en mal estado, y si ninguna, el contenedor está en buen estado. Esos son casos claros de mercadería en buen estado. Pero ¿cuántas manzanas se tienen que haber podrido para que empiece a estar en mal estado? No hay un límite claro. No podríamos decir que el hecho de que una última manzana se haya podrido es la que convierte a ese contenedor en mal estado. Del hecho que haya esa zona de penumbra, no se sigue que no haya casos claros de contenedores en mal estado y contenedores en buen estado, y eso es lo que permite que la interpretación sea una actividad de conocimiento y respecto a la cual haya criterios de corrección. El escepticismo, como decía, es la teoría según la cual no hay criterios de corrección para la interpretación jurídica. Es decir, no tiene sentido decir que un juez o un jurista se equivocó cuando atribuyó cierto significado a un determinado texto. Y la tesis central sobre la cual el escepticismo moderado apoya esta afirmación es que cada texto normativo puede ser interpretado de una manera diferente, o de distintas maneras. Lo que quiere decir de manera, lo pongo de manera más clara, es que el significado de los textos normativos es plural. Que cada texto normativo puede ser legítimamente asociado a más de un significado. ¿Y de qué depende que ese texto pueda ser asociado a más de un significado? Depende de varias cosas, pero de manera paradigmática del hecho de que una determinada cultura jurídica pone a disposición de los juristas un abanico bastante amplio de métodos interpretativos. Entonces, para interpretar el término vehículo, en nuestra cultura jurídica no contamos únicamente con el
método del significado literal, diría el escéptico, sino que contamos con distintos métodos, por ejemplo, el de la intención del legislador también. Y además, dentro del mismo método del significado literal sobre el que vamos a volver la semana que viene, hay distintas posibilidades. Por ejemplo, para verificar cómo esto se manifiesta en la práctica, en apoyo a estas tesis del escéptico, esta controversia interpretativa acerca del término vehículo tuvo que ser decidida por la Cámara de Casación Penal en más de una ocasión, pero en dos casos paradigmáticos, el caso Vilches y el caso Benítez, que no sé si los conocen. En el caso Vilches, una de las salas de la Cámara, apelando a un argumento sobre todo intencionalista, sostuvo que el término vehículo incluía las bicicletas. ¿Y por qué intencionalista? Porque recurrió a las actas de sesión del Congreso en el momento de esa modificación al Código Penal, y el miembro ponente sostuvo que, ahora que estamos en democracia, un argumento de este tipo, debemos proteger tanto los automotores, que son el medio de transporte de las clases acomodadas, como la bicicleta, que es el medio de transporte de los obreros. Entonces, dado que el legislador tuvo en mente las bicicletas, dice el juez de la Cámara de Casación en esa sentencia Vilches, las bicicletas quedan incluidas en el término vehículo. En el caso Benítez, otra sala de la Cámara de Casación Penal dijo lo contrario. Bicicleta no está incluida en el significado del término vehículo en el Código Penal. Y para defender esa interpretación, el juez ponente en ese caso recurrió a un argumento del significado literal con cierta complejidad. ¿Por qué digo complejidad? Porque hay un argumento del significado literal bastante típico, que es ir a ver lo que dice el diccionario de la lengua, pero hay otro argumento también, o hay otro modo de concebir el significado literal, que es como el significado en uso por los hablantes competentes de un lenguaje. Entonces lo que dice el juez es que cualquier usuario competente del lenguaje del idioma español, cuando escucha la palabra vehículo, se imagina automotores, camiones y quizás motocicletas, pero a nadie que uno le diga la palabra vehículo, lo primero que se le viene a la mente es una bicicleta. El significado prima facie, para ponerlo así, o significado paradigmático de vehículo, no es bicicleta. Y entonces el derecho penal no se debería extender a los significados no paradigmáticos de los términos usados por el legislador, porque de ese modo sorprendería al destinatario de la norma, que únicamente imagina los casos paradigmáticos. Entonces, apoyado en un significado, en una concepción del significado literal como el significado prima facie o paradigmático que cualquier usuario hablante competente del lenguaje tendría en mente, el juez, en el caso Benítez, dice vehículos no incluye bicicletas. Fíjense que hay dos enunciados interpretativos completamente contradictorios entre sí. Vehículo incluye bicicleta, caso Vilches; vehículo no incluye en su significado bicicleta, caso Benítez. Ninguno de los dos jueces podría ser tildado de ofrecer un argumento absurdo, un argumento inadmisible. Ambos jueces, en los dos casos, recurrieron a argumentos interpretativos aceptados en la cultura jurídica argentina, diría el escéptico, y eso muestra que el término vehículo puede ser asociado dentro de nuestra cultura a más de un significado, y que ninguna de las dos asociaciones es correcta o incorrecta, sino que depende de una decisión de cada uno de los jueces en cada caso. Entonces, sobre la base de esta constatación sobre la pluralidad de los significados que pueden ser asociados a un mismo texto normativo, lo que dice el escéptico es que la actividad interpretativa es una actividad de decisión. Lo que tiene que hacer el intérprete y paradigmáticamente el juez es decidir cuál de todos los significados posibles de una disposición normativa asociar a esa disposición. Y por lo tanto, los enunciados interpretativos no son ni verdaderos ni falsos, ni correctos ni incorrectos. Así como decidir qué gusto de helado pedir en la heladería no es ni correcto ni incorrecto, sino que es cuestión de decisión, lo mismo son los enunciados interpretativos. No se puede, no tiene sentido hablar de corrección e incorrección porque depende de una decisión del intérprete. Entonces, para el escéptico moderado, un defensor
bastante conocido del escepticismo moderado es Riccardo Guastini, un profesor de la Universidad de Génova, y los demás miembros de esa escuela. Un libro en el cual pueden encontrar estas teorías es Interpretar y Argumentar, que ha sido traducido al español por Silvina Álvarez. Mientras que el escepticismo extremo es una posición defendida sobre todo por un filósofo de derecho francés que se llama Michel Troper, de la Universidad de Nanterre, y es más extremo, radical, porque lo que dice esta variante del escepticismo es que antes de la interpretación no hay ningún significado. No es que los textos tengan una pluralidad, sino que el significado de los textos es aquel que el órgano judicial que tiene la última palabra le atribuye. Es decir, el órgano judicial cuya decisión es definitiva es, en realidad, podríamos decir, el soberano semántico de los textos normativos. Entonces, por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde se consagra, o sea, donde la dogmática se consagra el principio de autonomía personal, no tiene un significado hasta que la Corte Suprema decida cuál es la mejor concepción o la concepción que ella considera adecuada del valor de la autonomía. Hasta que la Corte Suprema no decida, ese texto no tiene ningún significado. Y no tiene ningún significado porque todavía no se ha pronunciado quien tiene la última palabra. Entonces, la actividad interpretativa de esos órganos, dice el escéptico extremo, es directamente creativa. No es que decide cuál de todos los significados posibles asociar, sino que crea ex nihilo un determinado significado. Lo cual tiene probablemente consecuencias anti-intuitivas en el sentido de que serían estos órganos judiciales con la última palabra los verdaderos legisladores, porque solamente el significado de un texto tiene la capacidad de guiar el comportamiento y no un mero texto. Y dado que el significado no aparece sino hasta que estos órganos se pronuncian, son estos órganos los que determinan el contenido del ordenamiento jurídico. Esas son las dos posiciones. Yo, como dijo Alan, estudié en Génova, entonces tengo, digamos, simpatía por el escepticismo moderado. Obviamente mi intención en estas sesiones no es defender ese punto de vista, pero creo que el escepticismo moderado ofrece herramientas analíticas para abordar cuestiones interpretativas que vale la pena tener en cuenta y son un poco en las que me apoyaré. En alguna teoría me tengo que apoyar después para presentar cada uno de los métodos. Me voy a apoyar en ciertas nociones y categorías del escepticismo moderado, pero de vuelta, con ello no quiere decir que defienda o que tenga la pretensión de defender esa posición en este curso. Yo sigo avanzando, no sé si alguien quiere, si hay algo que no haya explicado con claridad, si alguien quiere, ahí veo que hay una intervención. Si toda tu vida te manejaste en bicicleta, te viene a la cabeza la bicicleta como vehículo. Bien, esa podría ser una objeción, dice María Carolina, podría ser una objeción, un intento de objeción a la idea del significado prima facie, pero claramente el significado prima facie es si uno lo tuviera que fundamentar empíricamente, sería una generalización, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza a la mayor parte de los hablantes competentes del lenguaje? Y por lo tanto, quizás bajo esa interpretación sí tenga sentido la idea de que para el hablante competente el significado prima facie no incluye bicicleta. Y Laura dice, la reforma al tipo penal de conducción imprudente aclara vehículo con motor para zanjar algunas cuestiones interpretativas. Bien, esa es una buena aclaración. Fíjense, de todas formas, simplemente para mostrar cómo los tentáculos del escepticismo acerca de las dificultades interpretativas, vehículo con motor resuelve quizás ese problema de interpretación acerca de si las bicicletas quedan o no incluidas,
pero subsisten otros que suelen ser mencionados también en la discusión acerca del significado de vehículo, que es, por ejemplo, si vehículo es medio de transporte de personas o cosas, y ahora con motor, diríamos que un ascensor es un vehículo, traslada personas o cosas, y tiene, tiene motor. Entonces, simplemente para mostrar que probablemente no se haría de vuelta algo que se nos venga a la cabeza cuando pensamos en el término vehículo, pero si las características del significado son esas, del significado de ese término son esas, entonces de vuelta se presentaría ese caso de penumbra. Pero claramente vehículo con motor resolvería el problema de la bicicleta, y claro, cuando le ponen motor a las bicicletas ya terminan de complicarnos completamente el panorama. Bien, eso por las teorías semánticas. La buena parte de los argumentos que voy a abordar yo van a ser acerca del significado de los términos, pero sobre todo con Paula Gaido, en las 2 sesiones a cargo de ella, se van a acercar un poco más a la discusión político-moral en la argumentación y en la interpretación jurídica, y por eso vale la pena, aunque sea, introducir esta otra familia de teorías de interpretación, según las cuales, como dije hace un momento, la corrección de la interpretación no depende del significado de los textos, sino de la argumentación político-moral. Entonces, que vehículo incluya bicicleta no es una cuestión que resuelva algún diccionario o algún otro modo de identificar el significado de los términos, sino que tenemos que ofrecer buenos o malos argumentos político-morales a favor o en contra de castigar de manera más grave a que se empodere de una bicicleta dejada en la vía pública. No es una cuestión de significado. ¿Y cuál es, digamos, quizás la idea que está detrás de este modo de entender la controversia interpretativa? Es que, mire, el resultado de determinar si las bicicletas quedan comprendidas o no por el robo agravado es muy grave para la persona acusada. Digamos, por lo general le trae consecuencias respecto de la posibilidad de pasar el juicio en libertad o no, de tener ejecución condicional en caso de condena, etc. Entonces tiene consecuencias muy graves, y ese tipo de consecuencias no le podemos apoyar en lo que diga un diccionario. No le podemos decir, mire, usted no puede cumplir en su domicilio la pena de prisión porque el diccionario de la Real Academia dice esto. Ese tipo de consecuencias tienen que ser apoyadas en un argumento político-moral, dicen los defensores de esta familia de teorías. Y de vuelta, en este contexto hay 2 tipos de posiciones: escepticismo y cognitivismo. El escepticismo es aquel defendido sobre todo por el movimiento de los Critical Legal Studies, al menos bajo algunas de sus tesis principales, y por el realismo jurídico estadounidense. Mientras que el cognitivismo es la posición que típicamente puede ser asociada a un autor como Ronald Dworkin, que probablemente también lo conozcan, cuyos 2 libros centrales para entender su posición acerca del derecho y de la interpretación en general son Los derechos en serio, de fines de los años 70, y El imperio del derecho, del año 86. En esos libros, primero como una crítica a Hart en Los derechos en serio, y después como una elaboración de su propia teoría en El imperio del derecho, Dworkin sostiene que la interpretación jurídica es una cuestión de argumentación político-moral. Entonces, por ejemplo, determinar si quien se ha apoderado de una bicicleta en la vía pública tiene que ser castigado con la pena agravada del robo, depende de que sea posible construir un argumento político-moral que muestre que castigando de ese modo a esa persona, nuestra práctica jurídica es moralmente virtuosa. Y que nuestra práctica jurídica sea moralmente virtuosa quiere decir que realiza o instancia un conjunto coherente de principios morales.
Entonces, tomar una decisión acerca del contenido de nuestros deberes jurídicos no es una cuestión de interpretación semántica de diccionarios, sino una cuestión de argumentación moral. Salvo que ustedes quieran que me detenga en esto, lo dejaré para la sesión de Paula, en donde va a presentar la idea de Dworkin con mayor detalle, pero un punto importante es que para Dworkin todas las cuestiones interpretativas tienen criterios de corrección. Es decir, el derecho para cualquier situación ofrece una respuesta y lo que nosotros como intérpretes tenemos que hacer es identificar esa respuesta correcta. Entonces, todo enunciado interpretativo es verdadero o falso según Dworkin, y es verdadero cuando puede ser apoyado en un buen argumento político-moral que muestre a nuestra práctica jurídica bajo su mejor luz, es decir, como instanciando un conjunto coherente de valores o principios morales. Frente a esta idea cognitivista, el escepticismo, y acá me voy a detener únicamente en los Critical Legal Studies, dice que es cierto que las cuestiones jurídicas dependen en última instancia de argumentaciones político-morales, pero el problema es que nuestros ordenamientos jurídicos contemporáneos contienen un conjunto incoherente, contradictorio de principios o valores morales. No hay ninguna interpretación que pueda volver coherente ese conjunto de principios. En nuestra propia Constitución, en el artículo 19, que mencionaba hace unos instantes, Roberto Vergarella muestra que ese artículo es resultado de una extraña hibridación entre conservadores y, por llamarlo de algún modo, liberales en la Convención del 53, porque lo que dice el artículo 19 es que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral y el orden público y perjudiquen a terceros, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Por un lado, los liberales caerían en un ámbito de autonomía, y por eso dicen las acciones privadas que no perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de magistrados, pero los conservadores, dado que parece habían perdido otra batalla, lograron ganar esta e introducir que no afecten el orden y la moral pública. Esas dos ideas, autonomía que no perjudique a terceros, pero que no afecte el orden y la moral pública, son ideas difíciles de conciliar, o al menos han generado gran controversia en la interpretación de ese artículo 19 de la Constitución, porque expresa dos posiciones antagónicas acerca de la autonomía personal. Y eso está ahí en nuestro ordenamiento. Nuestro ordenamiento es, en el artículo 19 de su Constitución, expresa principios o valores en tensión, para decirlo de la manera menos grave posible. Entonces, lo que dicen los Critical Legal Studies es que eso es algo típico de los ordenamientos jurídicos contemporáneos, que expresan principios y valores morales contradictorios, en tensión entre sí, y que es imposible construir un argumento moral que los ponga a todos bajo su mejor luz y que muestra que nuestro ordenamiento jurídico instancia un conjunto coherente de valores morales. Y es por eso que, en definitiva, toda interpretación no es otra cosa más que el resultado de los intereses, los movimientos, las actitudes, la psicología de los jueces. Entonces, los Critical Legal Studies pueden ser construidos como diciendo, sí, la interpretación depende de la argumentación moral, pero dado que no hay argumentación moral correcta o incorrecta, tampoco hay interpretación jurídica correcta o incorrecta, sino, de vuelta, psicología, actitudes, inclinaciones de los jueces. Entonces, este sería el panorama de las teorías de la interpretación, como abocadas a responder a la pregunta acerca de si existen criterios de corrección de los enunciados interpretativos. Para las teorías semánticas, los criterios de corrección dependen del significado. Para las teorías políticas dependen de la argumentación político-moral, y dentro de las semánticas, para el cognitivismo hay criterio de corrección porque los textos tienen un significado. Para el escéptico no hay criterio de corrección porque los textos o bien tienen una pluralidad o bien no tienen ningún significado antes de la interpretación.
Andrea me pregunta, antes de pasar a la próxima diapositiva, si los principios morales incluyen o abarcan los contextos sociales, económicos, religiosos, etc. Digamos, la respuesta no puede ser terminante sí o no, sino que exige una precisión. No, en principio la primera parte de la respuesta es no, los principios morales no incluyen esos datos sociales, económicos, religiosos, pero claramente la elaboración de los argumentos en defensa de un determinado principio no puede tener en cuenta ese tipo de contextos. De hecho, ya lo van a ver cuando llegue la sesión con Paula, Dworkin exige, para poder sostener que un argumento político-moral pone nuestra práctica jurídica bajo su mejor luz, que tengas una dimensión de encaje, es decir, que encaje con nuestra práctica jurídica, que justifique decisiones políticas que hemos tomado en el pasado. Entonces, si yo tengo que decidir, por ejemplo, si por ejemplo, un ejemplo de Dworkin, me detengo un segundito en este ejemplo, es el conocido caso Elmer o Riggs versus Palmer, ¿no? Ese caso es el caso de un joven, único heredero testamentario de su abuelo millonario, que temiendo que su abuelo cambie el testamento en beneficio de su nueva y joven novia, lo envenena y lo mata. Entonces Elmer, que es el autor del homicidio, es heredero testamentario y homicida de su abuelo. En ese momento, en el momento de este caso, no había en el ordenamiento jurídico estadounidense causales de indignidad, entonces Elmer puede heredar y cumplir la pena de prisión. Supongo que el cálculo de Elmer es, cuando salga de prisión, como soy muy joven, mi vida todavía estará a la mitad y voy a ser millonario. Las tías de Elmer sostienen en un proceso que Elmer no debería tener derecho a la herencia, y entonces los jueces, para reconstruir la decisión en los términos dworkinianos, sostienen que hay un buen argumento político-moral para decir que el ordenamiento jurídico estadounidense refleja o instancia el principio de que nadie puede beneficiarse del propio mal, y sobre la base de ese principio está justificado negarle a Elmer la herencia. Bueno, lo que exigiría Dworkin es que ese principio encaje con la práctica jurídica. ¿Y qué quiere decir que encaje? Es que haya decisiones políticas pasadas que puedan ser leídas como expresando ese principio. Y por ejemplo, citan los jueces, sería el caso de aquellas normas creadas por el legislador en donde la buena fe es relevante. El término de la usucapión de mala fe es mayor que el de buena fe. El tenedor de un inmueble perteneciente a un tercero ajeno a la transacción, si es de mala fe lo tiene que restituir, y si es de buena fe no lo tiene que restituir, etc. Entonces, hay ciertas decisiones políticas pasadas, que son esas normas creadas por el legislador, que instancian este principio, nadie puede beneficiarse del propio mal, y que por lo tanto permite sostener que ese principio encaja con la práctica jurídica y puede ser aplicado al caso de Elmer. Entonces, la argumentación político-moral tiene en cuenta esos contextos, y en el caso particular de Dworkin, tener en cuenta el contexto institucional, el apoyo institucional que puede tener un principio, un valor moral, es condición para que pueda sostenerse que ponen a la práctica jurídica bajo su mejor luz. Bien, eso por las teorías. Uno de los, yo les decía, de el rendimiento de la posición escéptica es introducir este conjunto de distinciones que les propongo en esta diapositiva. Lo que sostiene un escéptico como Guastini es que tenemos que distinguir entre la interpretación en abstracto y la interpretación en concreto. Y es importante distinguir entre estos dos tipos de interpretación porque los problemas que se le presentan al intérprete son muy diferentes
según se trate de la interpretación en abstracto o de la interpretación en concreto. La interpretación en abstracto es la actividad que he llamado interpretación hasta ahora, que es asociar un significado a un texto, sostener que una determinada disposición normativa expresa un cierto significado. Mientras que la interpretación en concreto es la actividad que consiste en subsumir un caso particular en un significado. En determinar si un determinado ítem o individuo queda alcanzado por el significado. Entonces, interpretación en abstracto es aquella que se pregunta acerca de si el significado de vehículo incluye también a las bicicletas, es decir, si en el significado de vehículos está también el significado bicicleta, y la interpretación en concreto es aquella que se pregunta acerca de si este determinado objeto es o no una bicicleta, es decir, por ejemplo, si esta bicicleta de juguete es o no una bicicleta, si esta estatua con forma de bicicleta es o no una bicicleta, etc. ¿Por qué es importante distinguir entre interpretación en abstracto e interpretación en concreto? Como decía, porque los problemas que presenta cada una de ellas son muy diferentes. La interpretación en abstracto se enfrenta a los problemas de ambigüedad o equivocidad. Ahí el cuadrito debería sido problemas de equivocidad que pueden ser tanto sintácticos como de otro tipo. ¿Qué quiere decir los problemas de equivocidad? Es que por lo general los términos usados por el legislador tienen más de un significado. Y no solamente que si vamos al diccionario los términos tienen más de un significado, sino que hay casos en los que la gramática del lenguaje nos impide identificar cuál de dos significados tenemos que asociar a una oración. Entonces, por ejemplo, si el legislador dice prohibido importar libros y revistas de más de 50 páginas, esa cláusula, más de 50 páginas, en virtud únicamente de las reglas gramaticales de la lengua, puede ser referida únicamente a revistas o a revistas y libros. ¿Sí? Y eso es un problema de ambigüedad sintáctica. El orden en el que están las palabras deja abierta la posibilidad de que esa oración tenga dos significados. Prohibido importar libros de 50 páginas y revistas de 50 páginas, un significado, o prohibido importar libros y prohibido importar revistas de más de 50 páginas, otro significado. Este problema sintáctico no se presentó para interpretar el artículo del Código Penal en el caso FAL, ¿no? Una causal de aborto no punible era el caso de violación o atentado al pudor de mujer idiota o demente. Entonces, violación se refería únicamente a mujer idiota o demente o a cualquier mujer. Bueno, ahí había una coma y había una discusión un poco más amplia, pero ese es un problema sintáctico. Es decir, tal como está redactado, la cláusula mujer idiota o demente se podría aplicar a cualquiera de las dos. Hay consideraciones de dogmática que hacen que sea aplicable únicamente a atentado al pudor, porque violación exige consentimiento y supuestamente las mujeres idiota o demente no pueden consentir, etc. Pero desde el punto de vista sintáctico, esa oración admite las dos interpretaciones, y ese es un problema semántico, acerca del un problema de ambigüedad o de equivocidad. Hay más de un significado que puede ser asociado a esa oración. Y también en el mismo lenguaje ordinario, los términos tienen más de un significado. El verbo asegurar, que puede aparecer en un texto normativo, puede significar fijar con firmeza, contratar un seguro, afirmar algo con certeza, etc. Y entonces ahí tenemos problemas de ambigüedad generados por las reglas de la lengua, ya sea gramaticales o lexicográficas. Obviamente, estos problemas de ambigüedad generados por la regla de la lengua suelen poder resolverse recurriendo al contexto. Agregando contexto a la enunciación, uno puede empezar a resolver estos problemas
de la lengua. Sobre eso voy a volver cuando veamos significado literal. Pero hay otros problemas de ambigüedad o de equivocidad que no provienen de cuestiones de lenguaje, sino que provienen de la cultura jurídica, de cómo funciona el modo en el que juristas se enfrentan a los textos normativos. Y estos problemas de equivocidad son generados por las distintas teorías dogmáticas, por las distintas actitudes valorativas de los intérpretes, que por ahí Laura veo que lo señaló anticipadamente, o por los métodos interpretativos. Estas tres circunstancias hacen que los textos normativos posean más de un significado, independientemente de si eso es así en virtud de las reglas gramaticales o lexicográficas de la lengua. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que las teorías dogmáticas introducen equivocidad? Digamos, es una simple constatación de la, digamos, verdad de la clásica muletilla que solemos usar cuando nos preguntan sobre una cuestión jurídica: hay dos bibliotecas. Casi que para cualquier cuestión dogmática hay dos bibliotecas. Eso quiere decir que hay dos posiciones distintas acerca de esa noción o concepto dogmático, acerca de la noción de consentimiento ni a qué hablar, si nos referimos a la noción de delito o de tipicidad, antijuricidad en derecho penal, donde las bibliotecas se multiplican. Entonces, dependiendo a cuál teoría dogmática nos aferremos, distinto es el significado que le atribuimos a un texto normativo. Entonces, desde la admisión o no del dolo eventual como una categoría del dolo en el derecho penal, desde la discusión acerca de si el dolo eventual o el dolo en general es únicamente conocimiento o tiene también un elemento valorativo, sobre lo cual discuten los dogmáticos. Entonces, para algunos dogmáticos el dolo es únicamente conocimiento y para otros tiene también un elemento valorativo. Bueno, esas son dos bibliotecas cuya consecuencia en la interpretación es que producen dos significados completamente diferentes para todo tipo penal doloso. Y así, por ejemplo, con las teorías políticas acerca de la noción de república, ¿no? ¿La república es únicamente división de poderes o incluye también la regla de la mayoría, es decir, la democracia? Una reforma constitucional, según la Corte Suprema, sería una reforma inconstitucional si modifica la forma republicana del Estado argentino. Modificar la forma republicana es únicamente eliminar la división de poderes o también modificar la elección democrática de nuestros representantes. Bueno, eso depende de cómo concibamos, qué concepción de república defendamos, y eso depende de una teoría. Y entonces, las teorías dogmáticas introducen equivocidad acerca del significado de los términos empleados en los textos normativos. Las actitudes valorativas también, aunque esto quizás es más controvertido, no me voy a detener mucho en esto, pero la idea es que según qué tipo de juez se trate, distinto será el significado que posiblemente puede ser asociado a un texto normativo. Entonces probablemente un juez con ciertas convicciones a favor de la vida del feto interpretará la cláusula del aborto no punible de manera más restrictiva, y un juez a favor del derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo lo interpretará de manera más amplia. Y entonces eso introduce ambigüedad, dicen, tengo una tesis, como habrán advertido, escéptica en el significado de ese texto. Pero el que más me interesa es el de los métodos interpretativos. Los métodos interpretativos son el origen más común de la equivocidad de los términos, un poco por lo que veíamos cuando discutíamos el escepticismo moderado, porque en nuestra cultura jurídica tenemos a disposición un abanico bastante amplio de métodos interpretativos, y según cuál usemos, distinto es el significado que podemos asociar al mismo y único texto normativo.
y significado literal, intención del legislador, sistemático, a fortiori, el precedente, la analogía, que ya son constructivos, pero igual son argumentos admitidos, son todos procedimientos a través de los cuales podemos asociar significado de manera aceptable en nuestra cultura jurídica a un texto, y que según cuál elijamos, distinto el significado que podemos asociar. Es más, y cada uno de estos que he mencionado en realidad es una familia de argumentos. Significado literal es más de uno, intención del legislador es más de uno, ya lo vamos a ver. Y eso produce entonces que los textos normativos tengan más de un significado, o al menos que sea posible, si no somos, para no decirlo en términos escépticos, al menos que es posible asociar al mismo texto más de un significado, y después tenemos que ver qué tipo de argumentación es posible usar para defender la atribución de uno u otro de esos significados. Lo que vamos a ver es que los significados, los métodos interpretativos, se acercaba un poquito, ¿no? Tienen esta estructura. No me voy a tardar mucho porque lo vamos a ver cuando veamos significado literal. La primera premisa es el texto. Veo que hay un error de tipeo en disposición, pido disculpas. Si P, entonces Q, vehículo dejado en la vía pública. Cuando se trate de vehículo dejado en la vía pública, sería la disposición, el texto. La directiva, que es aquella que señala qué significado debemos asociar a ese texto. Por ejemplo, atribuye hacia la disposición el significado literal. La tercera es la identificación de ese significado. El significado literal de vehículo incluye las bicicletas. Y la conclusión es el enunciado interpretativo. Si P, entonces Q significa si bicicleta deja en la vía pública, robo agravado. Entonces, de allí podemos extraer la norma. Si bicicleta dejada en la vía pública, entonces robo agravado. Una característica de los métodos interpretativos es que son convencionales. Y sobre esto no me voy a detener mucho, es algo que después en las preguntas quieran que vuelva, o porque veo que ya son las 39, o lo puedo retomar cuando nos encontremos de vuelta la semana que viene para hablar del significado literal. ¿Qué quiere decir que son convenciones? Que primero el contenido de los métodos interpretativos, es decir, de qué modo tengamos que interpretar para interpretar según el significado literal, o de qué modo proceder para interpretar según la intención del legislador, depende de lo que hagamos los juristas. Son los propios juristas los que constituyen las reglas que definen cada uno de los métodos interpretativos. O sea, en la práctica jurídica no están escritos en ningún lado, más allá de que algunas disposiciones puedan decir hay que interpretar según el significado literal y solo en caso de oscuridad de la intención del legislador. Pero esas reglas no dicen en qué consiste el significado literal y la intención del legislador. El modo de llevar a cabo esa interpretación es convencional, depende de cómo se comporten los juristas. Y es convencional además porque la razón por la cual cada uno de los juristas o los jueces usan esos métodos es que los demás lo hacen. Entonces yo decía que ninguno de los dos jueces del caso Vilches o Benítez pueden ser criticados como jueces que dicen cosas absurdas porque emplearon métodos admitidos en la cultura jurídica. Pero ningún juez justificaría la atribución del significado bicicleta al término vehículo basándose en lo que dice Rowling en Harry Potter, ¿no? Por poner un ejemplo extremo. Ese sería claramente un caso de método no convencional, en el sentido que no está admitido por el resto de los participantes en esa práctica. Algunas de esas convenciones fijan directamente el resultado, es decir, fijan el significado. No es poco común que existan ese tipo de convenciones, es decir, cuando la práctica de interpretar determinado texto se vuelve pacífica, podemos decir que parece haber una convención de que ese texto significa únicamente eso. Si de a poco la Cámara de Casación empezara a decidir en cualquiera de sus salas que vehículo no incluye las bicicletas, diríamos, bueno, allí hay una convención de que vehículo no incluye las bicicletas, es decir, una convención no sobre el método, sino directamente sobre el resultado, sobre el significado. Pero la mayoría de las convenciones interpretativas se limitan a definir el método para el procedimiento para asignar significado. Entonces, que sean convencionales quiere decir que se trata de una manera regular, convergente, de utilizar cierto método interpretativo por parte, paradigmáticamente, de los jueces, pero de los juristas que conforman
la práctica jurídica en general. Bien, otras herramientas analíticas adicionales que permite también, digamos, presentar una perspectiva cercana al escepticismo acerca de las interpretaciones, distinguir tipos de interpretación según su resultado o según su alcance. ¿Sí? Según su resultado, la interpretación puede ser cognitiva, decisoria, creativa, o puede tratarse directamente de construcción. ¿Cómo se distingue entre cada una de ellas? Entonces, lo que decíamos según... perdón. Me fui con los métodos y la convención, me faltó la interpretación en concreto. Que tiene... La interpretación en concreto, decía entonces, es la actividad que consiste en incluir un caso en un significado, ¿no? Un ítem en el ámbito de aplicación de un significado. Y a diferencia de la interpretación en abstracto, los problemas de la interpretación en concreto no son de equivocidad, no son de que un mismo término puede tener más de un significado, sino que son problemas de indeterminación del significado, que típicamente son los problemas de vaguedad y de trama abierta, que son problemas que los filósofos del lenguaje consideran ineliminables de nuestro lenguaje. Es imposible construir un lenguaje que no se vea afectado por estos dos problemas de vaguedad o trama abierta, que son dificultades que se presentan cuando queremos determinar si un determinado caso queda o no comprendido por un dado significado. La vaguedad suele ser caracterizada como aquel rasgo de un significado en virtud del cual, y acá voy a introducir un término técnico que ya voy a explicar, ese significado está sometido al principio de tolerancia. Y acá tolerancia no quiere decir nada que ver con tolerancia en ámbito de teoría política, sino que aquí tolerancia se refiere al hecho de que el significado tolera mínimas modificaciones en el mundo. Es decir, el hecho de que el significado sea o no aplicable tolera mínimas modificaciones en el mundo. Por ejemplo, un significado claramente vago es el significado del término calvo. Tenemos casos claros de calvicie y casos claros de no calvicie. Ahora, ese significado es vago porque tolera mínimas modificaciones en el mundo y eso no hace que sea o deje de ser aplicable. Por ejemplo, si una persona es calva, agregar un cabello a esa persona no hace que deje de ser calva. Agregar dos tampoco. Entonces eso quiere decir que el significado calvo tolera mínimas modificaciones en el mundo y no obstante sigue siendo aplicable. Lo mismo con el contenedor en mal estado que mencionaba antes. Que mal estado sea un término vago quiere decir que tolera mínimas modificaciones en el mundo, que el hecho de que un contenedor con todas las manzanas podría estar en mal estado, si yo agrego una manzana en buen estado, no hace que eso deje de estar en mal estado, si agrego dos tampoco, etc. ¿Sí? Entonces, los términos vagos están sometidos al principio de tolerancia, lo cual quiere decir que hay una continuidad entre un caso claro de aplicación y un caso claro de no aplicación. Entre calvo y no calvo, entre mal estado y buen estado, entre granito de arena y montón de arena, etc. Y el punto es que, si bien hay casos claros en los dos extremos, no podemos trazar una línea, o al menos el lenguaje no traza una línea que divida de un lado del otro. ¿Y por qué por lo general no lo hace? Porque no tendría mucho sentido, ¿no? Suponiendo que decimos, bueno, queremos eliminar la vaguedad. Entonces, 5.000 cabellos no es calvo, menos de 5.000 cabellos es calvo. Claramente la persona que tenga 4.999 va a decir, ¿qué diferencia hay entre mi cabeza y la que tiene 5.001? Yo soy calvo y la otra persona no. No tendría ningún sentido ese tipo de especificación. Y además de que no tendría sentido, quizás tendría si tuviésemos impuestos para personas calvas en alguna situación imaginaria. Pero no eliminaría del todo la vaguedad porque ahora tendríamos que saber qué es un cabello, de qué longitud, si tiene que estar sano, de qué color, etc. Y eso de vuelta introduciría problemas de vaguedad.
Cuando estamos en un caso que está en esa zona, entre un extremo y en otro, es el intérprete el que tiene que decidir si queda adentro o no. Si una persona con cierta cantidad de cabellos o no calvo, lo tiene que decidir el intérprete. Si está en buen o mal estado, lo va a tener que decidir el juez cuando esté en esa zona de penumbra. La trama abierta, en cambio, es también otro problema de indeterminación, pero que surge cuando se presentan eventos inesperados respecto de los cuales el lenguaje todavía no ha decidido nada. ¿Y por qué no ha decidido nada? Porque, dado que son inesperados, nosotros como usuarios competentes del lenguaje no los podíamos anticipar y no hemos podido decidir cómo usar el lenguaje en ese caso. El típico ejemplo es el del significado del término madre, al menos en el sentido biológico. Uno podría decir que a inicios del 900, madre claramente era la mujer a la que pertenecía el óvulo y llevaba adelante el embarazo. Eso es un significado claro de madre. Pero quienes usaban madre en ese momento probablemente no podían imaginar que a esta altura, o que a finales de ese mismo siglo, se iba a poder distinguir entre la mujer a la que pertenece el óvulo y la mujer que lleva adelante el embarazo. Es un caso imprevisto, que no lo podíamos anticipar porque por lo general se producen por desarrollos tecnológicos difíciles de prever. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos es madre? Bueno, eso no lo podemos resolver recurriendo al significado previo de madre, sino que tenemos que decidirlo ahora. Cómo usar a partir de ahora el término madre. Si incluimos las dos, solo una, etc. Es el intérprete el que ahora tiene que decidir sobre este caso inesperado, porque el lenguaje no le da ninguna guía respecto a estos casos que no podía prever. Y de vuelta, tampoco tiene sentido regimentar el lenguaje para clasificar de manera indiscutible cualquier caso futuro, porque dado que son casos que no podemos prever, decidir de manera anticipada sobre lo que no conocemos puede llevarnos en muchos casos a decisiones equivocadas. Entonces, a veces queremos cierta seguridad, pero no en todos los casos, y en esos casos probablemente es mejor dejar abierta la posibilidad de que el lenguaje se vaya ajustando a medida que el mundo nos vaya sorprendiendo. Y esto también sucede con los términos usados por el legislador. Entonces, estos son los dos tipos de problemas que aquejan a la interpretación en concreto: vaguedad y trama abierta. Y la importancia de distinguir es que los problemas de la interpretación en abstracto producen lo que Guattini llama la indeterminación del ordenamiento. Es decir, dado que los textos pueden ser interpretados en más de un modo, no sabemos cuáles son las normas que pertenecen al ordenamiento hasta que no se haya llevado a cabo la interpretación en abstracto. Y en cambio los problemas de vaguedad y trama abierta producen una indeterminación de cada norma individual, en el sentido que no sabemos cuáles son todos los casos capturados por esa norma hasta que no resolvamos los casos de vaguedad o de textura abierta. ¿Sí? Entonces, una cosa es la indeterminación del ordenamiento. Los textos tienen más de una norma y por lo tanto, hasta que no haya interpretación no sabemos cuál de todas pertenece al ordenamiento. Y indeterminación de cada norma individual, hasta que no decida el intérprete sobre los casos de penumbra, no sabemos cuáles son todos los casos capturados por esa norma. Bien, y ahora sí, voy a la última diapositiva en estos últimos 10 minutos. Lo intentaré decir, bueno, algunas preguntas las hemos ido resolviendo. Si alguien tiene preguntas que iba a reservar para el final, les propongo que las vaya escribiendo. Entonces, si yo sé que hay preguntas, voy un poco más rápido. Si no, aprovecho los 10 minutos que nos quedan. Entonces decía que podemos distinguir tipos de interpretación según el resultado y según el alcance de la interpretación. Y si retomamos lo que decía recién sobre la interpretación en abstracto, lo que se seguía de esas ideas es que, dado la equivocidad de los términos, una misma disposición normativa, que es ese DN que puse ahí, puede ser asociada a más de un significado, a más de una norma. Bueno, por interpretación cognitiva, esto es un poco una regimentación terminológica para distinguir fenómenos. No hay nada, digamos, sagrado en las terminologías, sino únicamente la pretensión de ordenar estos distintos fenómenos interpretativos. La interpretación cognitiva es aquella que se limita a enumerar todos los significados posibles
de una disposición normativa. En el caso de del vehículo, diría, según una interpretación intencionalista, vehículo incluye bicicletas, según una interpretación literal, vehículo no incluye bicicletas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir que es cognitiva? Que es una actividad que consiste en averiguar cuáles son los distintos significados que pueden o han sido atribuidos a ese texto. Sí, es una investigación, por decirlo en términos más sencillos, empírica. Hay que ir a ver cómo ha sido interpretada. Entonces es descriptiva. La decisoria es, en cambio, aquella que consiste en elegir uno de esos significados. Lo que hacen los jueces de la Cámara de Casación cuando dicen vehículo incluye bicicletas en una sentencia, Vilches, o en la otra cuando deciden que vehículo no incluye bicicleta. Uno decidió por N1 y otro decidió por N3, como en este cuadrito. Y hay veces que los jueces asocian a la disposición un significado que no había sido asociado antes y que por lo tanto no estaba incluido en la lista de la interpretación cognitiva, y en ese caso la interpretación es creativa. Un ejemplo, si me lo conceden, vamos a ver si me conceden el ejemplo, es un caso que tuvo que decidir la Corte de Casación italiana sobre Radio Vaticana. Un caso interesante, se los cuento, aprovechando que ya estamos sobre el final y que probablemente estén cansados de tantas distinciones teóricas. El caso es entretenido, que es, resulta que Radio Vaticana tiene gran parte de su audiencia en la periferia de Roma. Entonces, para que sus programas logren alcanzar esa audiencia, las ondas de sus antenas tienen que cruzar toda la ciudad de Roma. Entonces instalaron unas antenas muy potentes en la frontera entre Ciudad Vaticana y Roma, y resulta que los vecinos romanos de esas antenas se quejaron de que la emisión de ondas radiomagnéticas de esas antenas le habían producido daños en la salud, dado la potencia de esas ondas. Y en el Código Penal italiano, que incluye también las contravenciones, allá por los artículos 400, si recuerdo bien, 476, me parece que es, está la contravención de getto di cose pericolose, arrojar cosas peligrosas. Entonces pedían que se condenara a Radio Vaticana por arrojar cosas peligrosas en virtud de que la emisión de ondas radiomagnéticas había sido causante de un daño en la salud de los residentes cerca de esas antenas. Entonces la pregunta interpretativa es, ¿arrojar cosas peligrosas incluye emisión de ondas radiomagnéticas? Y esa era la discusión interpretativa. ¿Arrojar cosas peligrosas incluye la emisión de ondas radiomagnéticas? Obviamente las interpretaciones eran encontradas. Hay una pregunta que me exigiría una sesión nueva, digamos, pero ya le voy a responder. ¿Exige incluye el arrojar cosas peligrosas la emisión de ondas radiomagnéticas? Bueno, conocemos la discusión acerca de cosas. Nos decían, mire, cosas incluye electricidad. Eso ya es una discusión antigua. Existe el hurto de electricidad, y el hurto es apropiarse indebidamente cosa total o parcialmente ajena. Si la electricidad es cosa, ¿por qué las ondas radiomagnéticas no lo van a hacer? Los defensores de Radio Vaticana decían que la interpretación ahí no podía ser de cosa aislada, porque una cosa es apropiarse de una cosa, y otra cosa es arrojar una cosa. Y arrojar exige la posibilidad de asir. Arrojar, a diferencia de apropiarse, que puede ser hecho de distintos modos diferentes y no únicamente agarrando, arrojar es una acción que exige la posibilidad de asir, de sujetar con las manos, y las ondas radiomagnéticas no se pueden asir y por lo tanto no se pueden arrojar, decía defensa. Entonces, uno podría decir que hasta ese momento esas eran las interpretaciones, y que probablemente tenían razón de que si no se interpretaba cosa de manera aislada, sino en el contexto, en sentido estricto, es decir, en relación con el texto que le rodeaba, arrojar cosas no incluye emisión de ondas radiomagnéticas. Bueno, la Corte de Casación, y acá está, si me conceden el ejemplo, dijo que arrojar cosas incluye también emisión de ondas radiomagnéticas, y para apoyar esta interpretación recurrió a ciertos poemas de Dante, en donde Dante habla de gettare un grido, que es arrojar un grito. Entonces, si Dante dice que un grito puede ser arrojado, y un grito no es
susceptible de ser ácido, entonces las ondas también pueden ser arrojadas. Bueno, hoy día que hasta ese momento era muy difícil interpretar, arrojar cosas como emisión de ondas radiomagnéticas, y que por lo tanto la interpretación de la Corte de Casación en ese caso es una interpretación creativa, es decir, que asocia a la disposición un nuevo significado. Esto es interpretación. Interpretación es entonces de las disposiciones a las normas, que yo voy a llamar de la disposición a las normas formuladas, normas que pueden ser asociadas a una disposición. La construcción, en cambio, es la actividad que va de las normas formuladas a las normas implícitas o no expresas, como N5, y es por eso que se llama construcción en lugar de interpretación. Y la construcción incluye todos los argumentos que usan los juristas para, a partir de normas formuladas, normas que pueden ser asociadas a un texto, extraer normas implícitas o no expresas, y entre esos encontramos el argumento por analogía, el argumento contrario en sentido fuerte, entre otros. No me detengo acá porque ya me queda poco tiempo, porque vamos a tener una sesión sobre ese tipo de argumentos constructivos. ¿Sí? No sé, Lorena, si dejar acá y esto lo podemos retomar con el argumento literal, o que son las I-58, o... Como quieras, después retomamos si querés, porque viste que tuvimos un problemón masivo. Fivertel, se le cayó el servicio a Fivertel en Neuquén, y viste que 20 personas se cayeron de una, trataron de conectarse muchas personas, pero desde el celular, pero bueno. Así que, teniendo en cuenta el tiempo y teniendo en cuenta que quizá le damos la posibilidad después a los demás a participar de lo que te falta, quizá estaría bien, si te parece, dejarlo para más adelante. Bien, sí, eso se puede retomar con el argumento ni siquiera literal. Es salomónico porque ya casi diste toda la clase, pero por lo menos, qué sé yo, les vamos a facilitar Sí, igual, última... claro, les vamos a facilitar la grabación a quienes tuvieron problemas, incluso a los que se conectaron ahora, que me preguntaron por privado. Pero bueno, estas cosas imprevisibles de esta nueva era, pasó hoy. Nos tocó justo. Nos tocó justo, sí. Bueno, no sé si entonces... querés contestarle a Ana Malvido esa pregunta, Sí. que te va a llevar una clase más, pero quizá por ahí la podés achicar. Sí, no, digo solamente un par de cosas para contestar. Digamos, obviamente, la perspectiva de género es, digamos, incluye un conjunto de tesis mucho más amplias que las vinculadas a la interpretación jurídica. Entonces, digamos, es un modo de aproximarse a cualquier cuestión, al menos como la entiendo yo, ¿no? Obviamente no soy el más autorizado para decirlo. Asumir la perspectiva de género frente a cualquier cuestión, en cualquier contexto, es preocuparse por la situación de las mujeres en ese contexto y evitar que la cultura machista se reproduzca en ese contexto. Entonces, yo creo que son como las dos tesis centrales que se pueden emplear para caracterizar a la perspectiva de género en general. Cómo eso se traduzca en la interpretación jurídica o en el ámbito de la decisión judicial en general, es decir, incluyendo también la argumentación acerca de los hechos, el razonamiento probatorio. Obviamente eso sí me llevaría, quizás valdría la pena después, lo voy a pensar en una capacitación sobre razonamiento probatorio y discutir sobre esto. Pero en el ámbito de la interpretación, yo creo que tiene dos lugares específicos la perspectiva de género entendida de este modo. Uno es para identificar o para estar atentos a la posibilidad que detrás de ciertos significados, es decir, de determinadas normas, se escondan estereotipos de género. Es decir, y la interpretación no debería únicamente estar destinada a identificar el contenido de los textos normativos, sino también a estar atenta a la posibilidad que detrás de esos contenidos, de esos significados, se escondan estereotipos u otras formas de discriminación de género. Y en el ámbito de la argumentación político-moral, obviamente allí es donde el
la perspectiva de género también tiene un espacio de incidencia en el sentido de que se incorpora en la exigencia para la corrección de un argumento la perspectiva de género. Es decir, un argumento político-moral, para ser correcto, tiene que tener en cuenta la situación de las mujeres y probablemente de cualquier grupo que ha sufrido discriminación sistemática o estructural en el pasado en ese contexto. Entonces, no sé si yo la definiría como una forma de interpretación, sino que es, al menos en este sentido genérico, definida o entendida a partir de esas dos tesis que he mencionado, sería, digamos, una actitud general acerca de cualquier contexto y que en la interpretación o el razonamiento probatorio se puede declinar o condensar de esos dos modos, que no son, digamos, excluyentes de otras posibilidades. Eso es lo que podría decir de manera resumida, Ana. Y bueno, si les parece, entonces cerramos acá. El jueves van a ver a Hernán para abordar la cuestión de análisis conceptual y también de algunas nociones relativas a sistemas jurídicos, que esa sería la segunda sesión teórica. Y para los sobrevivientes, la semana siguiente empezamos con el significado literal y de allí sucesivos métodos interpretativos que espero ya estén relacionados de manera más directa con casos prácticos, con sus intuiciones y que por lo tanto se pueda, digamos, activar la conversación todavía más. Así que bueno, yo les agradezco por haber llegado hasta acá, fue un gusto haber comenzado y al menos conmigo nos vemos el martes de la semana que viene. Gracias, Federico. Bueno, gracias a todas y todas por el esfuerzo. Nos vemos la próxima, el jueves. Gracias. Chao, chao, nos vemos.